Bueno, seguimos aquí con Rodrigo y le vamos a preguntar, Rodrigo, ¿qué diferencia hay entre la conciencia y la consciencia? ¿Es la misma cosa? ¿Son dos cosas diferentes? Si son Sí, distintas, ¿en qué consiste? Etcétera. A sí, ver, cuéntanos un poquito. sí, la conciencia y la consciencia Ujú, efectivamente son diferentes. Vamos a ver, la conciencia es una facultad del alma. ujú, En ella tenemos los sentimientos. En ella tenemos los sentimientos, tenemos los sentimientos que pueden ser de culpa o pueden ujú, ser sentimientos alegres, de satisfacción, de tranquilidad. Y ujú, eso todo es como consecuencia de haberte comportado bien o haberte comportado mal. Cuando un individuo se comporta mal, aunque los demás no se lo afeen, ujú, en su conciencia ujú, existe un malestar, un malestar. Por el contrario, cuando un individuo se comporta bien con las demás personas, ujú, pues el alma, que es donde está la conciencia, recibe una satisfacción bastante grande y una tranquilidad. Eso es la conciencia. Y la consciencia, eso forma parte de precisamente de ser consciente de lo que haces. Forma ujú, parte de la razón, forma parte del entendimiento. ujú, Eso es ser consciente. Cuando yo realizo un acto, pues soy consciente de lo que hago. Eso pertenece a la consciencia. En realidad todo pertenece al alma, pero son, digamos, partes diferenciadas. ujú. Y claro, evidentemente el ser, cuanto más evolucionado, más conciencia y más consciencia tiene a la par. Eso va a la vez, eso va, ¿no? Es directamente Bueno, proporcional. la conciencia está en función también de la evolución del individuo. Ujú, Evidentemente, cuando un individuo está más evolucionado, en la medida que va más evolucionado, ujú, la conciencia ujú, es más sensible. ujú. Es más sensible. Y cuando un individuo pues, no está tan evolucionado, su conciencia pues, no es tan sensible. Por ejemplo, preguntado al mundo espiritual por esta situación, se le pregunta y se le dice, ¿por qué hay algunas personas que, aun comportándose mal, se sienten tranquilas? Y la contestación del mundo espiritual ha sido porque esas personas tienen la conciencia Ujú. anestesiada. Anestesiada. Fíjate. Sí. Realmente no consiguen sentir ni hacerse cargo Claro, porque hay del quien efecto de lo que está haciendo, ¿no? roba, hace daño, Ujú, mata y bueno, a mí incluso, yo recuerdo de algunas personas que me han dicho, yo no tengo sentimientos de culpa. Bueno, cuando no se tienen sentimientos de culpa denota que hay poca evolución. pero eso es porque creen que lo que hacen no tiene ninguna consecuencia. No. Cuando ellos hacen daño, saben que hacen daño, pero no No, pero tienen... que no hay ninguna consecuencia, digamos, después de la muerte, Ah, bueno, sí, física. claro, Creen sí. que ya cuando se mueran, pues se libran de todo y se acabó, ¿no? Sí, claro, en realidad el mundo terrenal no es muy consciente de lo que ocurre luego después de la muerte. No es muy consciente. Ujú, Si fuera muy consciente, muchísimas de las cosas que se hacen no se harían. No se harían, porque hay que ya. tener en cuenta que todo se paga. Y en función de cómo haya sido el daño que has ocasionado, así vas a pagar la deuda. Ujú, Más o menos. La vas a pagar. Si has hecho mucho daño, la vas a pagar con muchísimo sufrimiento. Con muchísimo sufrimiento. Y otra cosa, ujú, y el sufrimiento no es de un mes, ni de un año. ujú, El sufrimiento es eterno hasta que no te arrepientas. ujú, Pero no vale decir que es que yo me arrepiento. No. Tiene que salir de tu alma, en ujú. realidad, el arrepentimiento. Tiene que ser una verdad de tu ser, vamos a decirlo Claro, así. tiene que salir de tu alma. ¿Y cómo se sabe cuándo es de tu alma? Los espíritus adelantados, Ujú, los espíritus evolucionados lo saben. ujú. ¿El planeta Tierra, Rodrigo, en el que vivimos, es un planeta de conciencia?
¿O no? De conciencia, ¿Cómo estamos? hombre, muy atrasados. ¿Se podría hablar de concienciómetro? Una especie como de forma de medir la No, conciencia en el planeta. no, eso yo no lo sé. Bueno, pero tal como vemos cómo se comporta el ser humano Yo y lo que cómo te, está todo en general, la conciencia va a ser bastante baja, ¿no? sí, yo lo que te digo es que estamos muy atrasados en ese sentido. Estamos muy atrasados. Hay una cuestión y es que la gente no sabe que todo lo que nos ocurre en la vida está dirigido por el mundo espiritual. Absolutamente todo. Y voy a contar una anécdota. Cuando se pregunta, Ujú. yo le pregunté un día a un espíritu, A través de un medium, ¿no? a través de un medium, sí, claro. Ujú. Y le dije, cuando estábamos viviendo al principio de la crisis económica que tuvimos, Ujú. yo le pregunté un día, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuándo se va a terminar? Ujú. Porque hay mucha preocupación. Y me dijo, no os preocupéis, solo sufrirá aquel que tenga que sufrir. El que no tenga que sufrir, no va a sufrir. Y así ha ocurrido. Hay mucha gente que ha pasado por la crisis, pero no se ha enterado. No ha tenido las consecuencias de la crisis. Y hay otras personas que efectivamente han tenido que pasarlo mal. ¿Se puede decir, Rodrigo, que estas crisis mundiales grandes, esta como la del crisis, el gran crash de los años 30, 20-30 en Estados Unidos, son crisis que vienen, digamos que se le imponen a la gente para castigar al avaricioso, al codicioso? En realidad no, castigos no hay. Lo que pasa es que son llamadas de atención. Son como correctivos, vamos a decirlo, ¿no? Son llamadas de atención para que el hombre reflexione sobre la vida. Pero está dirigido a ese tipo de personas, ¿no? Sobre todo para que ¿no? La persona Está, avariciosa a o ver, con ganas todo, de todo, materialismo, ¿no? todo está dirigido por el mundo espiritual. Absolutamente todo. Que no se crea la gente lo demás. O sea, si yo tengo mucho dinero y quiero hacer tal o cual cosa, pues lo voy a hacer, porque como tengo mucho dinero y eso cuesta dinero, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer si se lo permiten desde el mundo espiritual. Si no se lo permiten, ya puede tener todo lo que quiera, que no lo hace. Porque, repito una vez más, quien nos dirige es el mundo espiritual. ¿Qué opina Rodrigo de esta frase de no es más rico aquel que más tiene, sino aquel que menos necesita? Pues es una frase muy verdadera. Muy cristiana, ¿no, Rodrigo? Aparte de ser cristiana, es que es muy verdadera. Ujú. Porque estamos tocando lo que son las ambiciones. Hay quien Las pasiones humanas, ¿no, Rodrigo? las pasiones humanas, claro. Muy bien. Hay quien, efectivamente, con muy poco vive tranquilo. Y hay quien con muchísimo vive alterado. Qué curioso es eso, ¿eh? Alterado. Yo conozco personas, he conocido personas en las cuales pues tenían muchos bienes, mucho dinero y vivían pues muy alterados. Muy alterados. Y otras personas nos remitimos a lo de los ermitaños, que vivían en una cabaña, en una cueva, poco más o menos, y vivían felices. Depende de cómo tengas el alma, porque en el alma se graban todas nuestras acciones, y si nuestras acciones han sido positivas, Sí. el alma la tendrás tranquila. A eso se reduce todo, Rodrigo, ¿no? La evolución espiritual. A eso se reduce, efectivamente. El alma la tendrás tranquila, pero si has hecho muchas cosas que has producido mucho daño a la sociedad, tu alma no puede estar tranquila y no puede tener nada de felicidad. Siempre, siempre tendrá alteraciones y miedos y preocupaciones, y etc. Algo que al hombre le hace vivir infeliz.